Oaxaca. Oficialmente, el Estado Libre y Soberano de Oaxaca es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, forman los Estados Unidos Mexicanos. Su capital y ciudad más poblada es Oaxaca. Está dividido en 570 municipios, de los cuales 418 se gobiernan bajo el sistema de usos y costumbres, que son formas locales reconocidas de autogobierno. Oaxaca es una ciudad de celebraciones constantes, una ciudad de tradiciones cuya gente mantiene a su antigua cultura presente en su vida diaria. Esta ciudad celebra a los muertos, haciendo alusión a las tradiciones de largo tiempo atrás que todavía mantienen intensamente vivas. Así que, en esta ocasión, les contaré algunas leyendas que son relatadas en todo el estado. Espero que te gusten esas historias y sin más, comenzamos. Matlacigua es una leyenda muy conocida en Oaxaca. Se dice que para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. Pero cuidado con la leyenda de la Matlacigua, que cualquier fiesta la apacigua. En Oaxaca hubo un joven llamado José Antonio, al que le gustaban mucho las mujeres. No le importaba cómo fueran. Era alto, blanco y garboso. Cargaba un bigote espeso bien recortado. Todo un macho bragado de la sierra, donde el gozo del macho era tener muchas mujeres. Bebía el mezcal por garrafas y hallaba valor para enfrentarse a la muerte. Cuando faltaba el dinero, vendía un ganado de los de su padre, quien siempre le advirtió que algún día Dios lo iba a castigar por engañar a las mujeres. Su padre era trabajador de la ganadería. Cuando veía a su hijo en problemas, le decía: algún día, José Antonio, Dios te va a castigar por engañar a las mujeres. Por ese vicio nunca estás en casa, ni atiendes el trabajo, pero un día te vas a llevar un terrible susto. José Antonio nunca hizo caso, hasta que un día se enamoró perdidamente de una mujer de Santa María Sola de Vega. Un día perdido entre las copas, a eso de las 3 de la madrugada, se le apareció una mujer muy bonita, igual a su novia, vestida de blanco. Pensando que era ella, la fue siguiendo sin pensar. Hasta la borrachera se le quitó del susto al percatarse de que era la Matlacigua, la diosa de la muerte. Empezó a gritar desesperado. Los gritos despertaron a los trabajadores de la hacienda, quienes partieron en la búsqueda de José Antonio. Notaron que los gritos provenían de un alto peñasco saturado de espinas y magueyales. Subieron hasta la cima para encontrarse al enamoradizo hombre desnudo y cubierto de profundas heridas. La Matlacigua no tomó su vida para dejarlo como testigo de su existencia y como advertencia de lo que le espera a los hombres como José Antonio. Después de la experiencia, a este irresponsable hacendado ya no le quedaron ganas de andar enamorando mujeres. La Matlacigua es una mujer mestiza, de piel canela, con rasgos finos, seductora, con una luz de juventud, ojos negros y mirada penetrante, cabello rizado, labios de color rojo carmín, de estatura media, emite un efluvio a flor huele de noche, joven y hermosa. Siempre descubierta de los hombros por una blusa de manta con bordado negro de punto fino. Se posa bajo la luz tenue de los faroles del centro histórico, entre la 1 y las 3 de la mañana. Camina a paso lento entre las sombras. Es imposible distinguir sus pies. Se le aparece a los hombres muy enamorados y habituales nocturnos bebedores de mezcal. Cuando se deja ver, te llama, te coquetea y te envuelve en una cortina de humo de copal intensa, densa y de la cual no puedes salir. Es un embrujo, te obliga a caminar y te pierde. Los hombres que han sido llevados por la Matlacigua comentan que al otro día, cuando despiertan del hechizo, se encuentran en algún barranco o arroyo entre hierbas con filosas espinas y largas ramas, todos rasguñados y con la ropa desgarrada. El Callejón del Muerto. En la primera calle de Morelos, arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen.
lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre del Callejón del Muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se deslumbraba con faroles de aceite, pendientes de mensura de hierro empotradas de las esquinas, cuya luz mortecina y difusa apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio, de los cuales se encargaban de encender los llamados serenos, que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcuza, comenzaba su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad fue interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las 12 del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. Las 12 y nublado. Y como escalonados sobre el filo de la medianoche, fueron rondando las voces lejanas y apagadas de los demás serenos, que anunciaban según costumbre la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad entregados al sueño. De repente, rasguñando las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón, partió un grito agudo y prolongado, un penetrante grito de agonía al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos. Aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear a su diestra un farol de mano. Y era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar sino deslizarse sobre el suelo silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del Marquesado, hoy División de Oriente, torció hacia la derecha en dirección al templo de dicho barrio. Tocó la puerta del curato con recios e insistentes algodonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. Vamos, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué te sucede? Disimule su merced lo intestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la Soledad ha sido apuñalado un hombre que requiere su confesión. ¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la Soledad o el de San José? No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien lo oiga en confesión. Bien, hijo, tus motivos tendrás. Aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo, vamos, alumbra y guía. A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno moribundo, mostrando tremenda puñalada a mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Ahí está, padre. Bueno, toma el farol que no lo necesito y retírate a cierta distancia mientras lo confieso. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Más la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo, pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con la que había cubierto el rostro, descubrió que aquel desconocido que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados a tientas y como pudo, porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, prese de una violenta fiebre, aquel buen cura, a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance,
Se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión de un muerto. La leyenda del árbol del Tule. En Santa María del Tule, Oaxaca, se yergue un árbol espectacular, que tiene, por cierto, el tronco más ancho del mundo. Se trata de un precioso aguahuete que, según estimaciones, tiene más de 2000 años de edad. Su tronco tiene 14 metros de diámetro y se necesitaría a unas 30 personas agarradas de las manos para envolverlo en un precioso abrazo. El hermoso árbol es icónico y se le quiere tanto que el segundo lunes de cada octubre de cada año le toca fiesta, con castillos de cohetes, toritos, comida y bebida. Sin duda está bien presente en el imaginario colectivo de los oaxaqueños. El Tule, como le llaman cariñosamente los pobladores de la zona, protagoniza un par de mitos y múltiples leyendas y creencias. Se piensa que el sitio donde ha echado raíces es sagrado. Hoy adorna en su inmensa sombra el atrio de la iglesia del pueblo, entre las intricadas formas de su enorme tronco. A los pobladores se les han revelado figuras preciosas: la cabeza de un venado, un león, un cocodrilo. Pero tal vez una de las leyendas más lindas está basada en un cuento popular de los Miches. En ella se relata la historia del rey Kong Oye, que nació de un huevo y era un niño muy fuerte que al crecer se convirtió en el protector del pueblo Miche. Un día pasó por Tule y decidió descansar ahí. Clavó su bastón en la tierra y de él surgió el enorme árbol. Él se quedó descansando en el cerro de los 20 picos. Dicen que mientras el Tule esté vivo, el rey seguirá protegiendo a su pueblo. El relato conmueve. El árbol enorme es símbolo de protección, cariño y pertenencia. Y aunque no una explicación de su origen apela al pasado Mitze, también es un llamado hacia el futuro. Nos recuerda lo importante que es mantenerlo vivo, al árbol del Tule, que en más de una ocasión ha peligrado por la contaminación y escasez de agua. Así como Kong hoy protegió a los Miches, hoy nosotros debemos cuidar este legado vital que es la tierra. La leyenda de la Isla del Gallo. Este es el caso de la Isla del Gallo, un sitio bastante pequeño, pero que cuenta con características que la vuelven muy enigmática, y al mismo tiempo gracias a una leyenda que lo rodea y vuelve muy interesante. Conoce la leyenda de la Isla del Gallo. Si deseas ir a esta isla, deberás acudir a lagunas de San José Manialtepec, que se encuentran en las costas de Oaxaca. Es una zona de manglares muy rica, en donde se pueden encontrar una gran cantidad de especímenes. De hecho, no se recomienda mucho a las personas andar sin ningún tipo de cuidado, ya que podrías terminar por encontrar algunos animales, como cocodrilos, que podrían ponerse en peligro. Entre toda esa vegetación puedes encontrar la ya mencionada Isla del Gallo. Llamará tu atención no solo por estar ahí aislada, sino por ser una extensión de tierra pequeña que casi no cuenta con árboles. Este paisaje desértico se ve interrumpido por una leve cantidad de pequeños arbustos, lo que nos hace pensar que ahí no vive nadie, pero al menos hace tiempo sí que tenía un peculiar habitante. La leyenda cuenta que en ese lugar vivía un cazador de cocodrilos. Un día encontró un gallo y terminó por adoptarlo, para llevarlo a su hogar. Eran felices, lo tenía como mascota y compañero en ese lugar. Todos los días al partir, el gallo contaba al ver que se iba, y hacía otro canto igual de alegre cuando lo veía regresar. Se adoraban mutuamente, por lo que esta muestra de cariño era una tradición para ellos. Un día el cazador salió a hacer su trabajo como siempre. Ese día no regresó, ya que fue atacado por un cocodrilo y murió debido a ello. El gallo estuvo esperando que su dueño regrese. Se dice que estuvo ahí incluso años esperando, siempre con paciencia que el cazador vuelva de la cacería, algo que evidentemente jamás ocurrió. Los habitantes de la región aseguran que incluso el día de hoy, pasada la medianoche, se le puede oír cantar, todavía desolado y triste, esperando con impaciencia que su dueño regrese de su salida. Una historia más que dar miedo, da mucha tristeza. La leyenda de la carreta de la muerte. Carecía de alumbrado y estaba como en la noche que el presidente López Mateos inauguró la luz de Temazcal, a oscuras, y por el rumbo del convento de las Capuchinas de arriba, es decir, por la Soledad, por lo que hoy es la avenida Morelos, y cerca del templo de San José ocurrió un suceso digno de relatarse. Comenzó a hablar por el barrio entre las gentes de buena fe y timóratas
de un espanto que solía aparecer por el callejón de la soledad. Era, decían las monjas, que pasaba algunas noches haciendo vela por penitencia. Un chirrido como el de una pesada carreta que pasará sobre el empedrado de la angosta callejuela. Otra, una tal doña Nila, vieja santurrona, juraba haberse asomado a su ventana para contemplar horrorizada antes de caer desmayada, por supuesto, según certificaron sus hijos, que se trataba de una carreta cubierta hasta todo lo alto con negros crespones, arrastrada por negros bueyes y conducida nada menos que por la mismísima muerte cubierta con blanco sudario. Tema obligado fue desde entonces en Oaxaca que la carreta de la muerte y los trasnochadores evitaron el rumbo y las gentes se metían temprano a casita, bien atrancadas las pesadas puertas para dedicarse a sus rezos. Y se cuenta que hasta el capellán del convento intentó conjurar organizando una procesión todos los viernes, llevando una imagen de Jesucristo cargando su cruz con ayuda del cirineo, hasta una ermita que quedaba exactamente con el número 8 de la avenida Morelos. Recorriendo a su paso el callejón tenebroso donde se decía aparecía el espanto, desde entonces se llamó a lo que hoy es Tercera de Morelos, calle del Cirineo. No por las procesiones y los ruegos dejó de aparecer aquella macabra visión. Los arriesgados cruzaron apuestas y muchos sufrieron desmayos y sustos, que más de alguno ocasionó irse a la tumba, porque la carreta de la muerte seguía apareciendo por el rumbo y hubo tema para sacudir aquella vida tranquila de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, junto con las consejas del Perro Negro y la Matlacigua y otras. Un día llegó a encargarse del gobierno de la ciudad un corregidor del estirpe de muchos españoles, aventurero y audaz, que emulando a Don Quijote, cuando tuvo que enfrentarse a peligrosas aventuras, quiso salirle al encuentro cuerpo a cuerpo con la temible carreta de la muerte. El cuerpo de policía, la que siempre vigila, entonces se componía de 7 alguaciles, aunque en verdad eran 6 porque uno estaba únicamente pintado de azul en la puerta de la cárcel para apantallar a los pobres presos. Fue alertado por su excelencia, quien al frente de ellos se planta una oscura noche en el tétrico zaguán de la famosa calle del Cirineo y espera el aumento terrible de la aparición. A la hora pasada comenzó a escucharse el macabro crujido allá en la oscuridad del callejón, y cuando se aproximaba, el valiente funcionario, como hoy hay muy pocos, bastón en mano y resolución temeraria, salió al encuentro del horrendo bulto y exclamó con espontánea voz: ¿Quién vive? ¿Quién sois? Responde o os acometo. Tan decidida actitud dio resultado súbito. El carretero, un conductor emuló de aquel Martín Garatuza, quien iba vestido de blanco, cubierto con una sábana y pintarrajado de calaca, saltó de su chirriante carreta y arrodillándose ante su señoría, intentando besarle la mano, dijo con landina y fingida sumisión: Soy su humilde servidor, señoría. El corregidor había destruido la leyenda de la horrenda aparición. En verdad no era una carreta de carbón que llegara temprano a la ciudad para su expendio, sino mercancía de contrabando que introducían pícaros comerciantes próximos de Oaxaca para evitar pagos al fisco, tal como ahora. A pesar de esto, actualmente hay personas que aseguran que por el barrio aún suena aquella carreta. La noche de los rábanos. La celebración más extraña de Oaxaca probablemente es la noche de los rábanos, la que tiene lugar el 23 de diciembre de cada año. Gente de todo el valle trae al zócalo los rábanos más grandes de su cosecha, los cuales han sido amorosamente tallados para dar forma a diferentes figuras representando casi cualquier cosa y un poco de todo lo imaginable. Formalmente, el concurso de la noche de rábanos se enfoca en la talla de rábanos. La mayoría de las escenas utilizan más de un rábano en su composición y se permite el uso de otros elementos para embellecer la escena. Las escenas más tradicionales representan escenas o temas relacionados con la natividad. Sin embargo, a través de los años se han diversificado el tipo de escenas y composiciones, usualmente representando escenas mucho más cotidianas que reflejan la vida de Oaxaca, como la guelaguetza, posadas, calendas, Día de Muertos, danza de la pluma, la historia oaxaqueña e incluso de Nuestra Señora de Guadalupe, entre otros. También aparecen de manera recurrente representaciones de escenas bíblicas, no necesariamente relacionadas con la natividad. Los elementos más comunes que pueden encontrarse dentro de la escena de rábanos incluyen personas, animales, comida,
artesanías típicas del estado. Sin embargo, de igual manera pueden encontrarse otras figuras mucho menos cotidianas como duendes, hombres de nieve, monstruos y entre otros. Hemos llegado a su fin. Espero que les hayan gustado estas historias y leyendas de la ciudad de Oaxaca. Si les gustó, deja un like, deja tu comentario y dime si te gustaría escuchar más historias relacionadas o de algún otro estado. Así que nos vemos pronto y hasta luego.